Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Patricia Vilanova, HR Talent Manager en Simon Electrics. En este capítulo hablaremos sobre cultura empresarial, feedback, liderazgo y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Patricia. Bienvenida. Muy bien, encantada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también, la verdad, y con muchas ganas de arrancar nuestro HR Thoughts by Hiring. Y Patricia, la primera pregunta que a mí me gusta hacer a todas las personas que pasan por nuestro HR Thoughts va más allá de talento, de cultura, de recursos humanos, sino que quiero conocerte y que la gente te conozca, ¿no? Entonces, si puedes, cuéntanos de ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocer la parte profesional, por supuesto, pero también la parte personal. Muy bien, pues encantada de estar aquí. Lo primero es gracias por invitarme y deciros también pues que bueno, que espero que en algún momento nos podamos encontrar y si no por redes todo el mundo es localizable. ¿Y quién soy yo? Pues mira, nacida y residente en Barcelona, yo soy Patricia y bueno, y soy en realidad psicóloga, lo digo porque creo que me define bastante así como persona, ¿no? Una persona pues preocupada por las personas, que le gusta estar cerca y que al final, pues bueno, también esto tiene que ver con mi lado más humano, más personal, de quién soy yo y también cómo he enfocado mi carrera profesional. Y he estado muy ligada al mundo de los recursos humanos desde el inicio, trabajando en diferentes compañías, de diferentes sectores, de diferentes tamaños, eh, y específicamente donde me desarrollo o disfruto más es en toda la parte de desarrollo del talento y demás. Y aparte de todo esto, pues bueno, soy una persona también muy inquieta que colaboro también con diferentes universidades como docente o mentora y también pues tengo algún proyecto personal que bueno, que voy desarrollando en mi tiempo libre, todo orientado a acompañar a personas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Con esta parte me ha gustado mucho, ¿no? Lo que dices, psicóloga, y esto también dice que estás muy preocupada por las personas. ¿Qué es lo que más te gusta de acompañar a las personas? Bueno, ya en el ámbito profesional, en realidad lo que más me gusta, ¿no? Es, bueno, pues ser al final un poco, muchas veces recursos humanos, bueno, tiene sus propósitos, la idea de estar muy cerca de negocio para conseguir los objetivos, pero también acompañar a las personas, ¿no? De alguna manera, pues a conseguir el desarrollar el talento para conseguir los objetivos, ¿no? Pero aparte de todo esto, recursos humanos o el departamento de People es al final un cajón desastre, como digo yo, ¿no? Lo que más me gusta de acompañar a las personas es que al final, si eres una persona cercana y demás, sueles ser muchas veces el punto de preguntas, ¿no? De muchos temas que a veces no saben a quién acudir, ¿no? Por lo tanto, es un poco, pues, bueno, pues al final tener más ojos, visión periférica y orejas, ¿no? Y poder realmente, pues, poner la atención en el otro y de alguna manera, pues bueno, tratar de acompañarles y de tratar de proponer siempre, ¿no? Tener esa mirada innovadora, que yo creo que es algo positivo dentro del momento vital en el que estamos viviendo, ¿no? Que de alguna manera la vida va muy rápido y nos obliga también a nosotros ser creativos y proponer constantemente acciones, ¿no? Pues para acompañar a las personas en este caso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho y me gusta mucho lo que comentabas al inicio, ¿no? De estar también ligados con esa parte estratégica de negocio. Yo creo que en muchas ocasiones, ¿no? A recursos humanos se le ha acusado de no estar tan alineados con el negocio. Yo creo que después del COVID hay cada vez una alineación mayor, ¿no? Y la figura de People se ha convertido en una figura estratégica, no en una figura operativa. ¿Qué crees que ha cambiado para este cambio, ¿no? Que cada vez sea una figura más estratégica, perdón? ¿Y qué crees que todavía falta por cambiar? Bueno, lo que ha cambiado también es un poco, pues evidentemente, sí o sí, estas figuras están cada vez más, sino en muchos lugares ya en los comités de dirección, por lo tanto tienen acceso a toda esta información, a conocer, a estar cerca de los objetivos y entonces eso facilita que de alguna manera desde la mirada de People podamos pensar, vale, pues para llegar a X objetivos
desde mi área, ¿cómo puedo aportar? ¿No? Pues desde aportar formación, contratar nuevas personas, proponer programas innovadores, darle la vuelta con los directores funcionales, o sea, pensar en proyectos ad hoc. Es decir, si no estás en donde se toman las decisiones, es difícil realmente poder ser estratégico como punto número uno. Como punto número dos, es cierto de que, bueno, también la evolución y el rol del área ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues, bueno, deja de ser algo más reactivo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera y más clásico, ¿no? Con las funciones del día a día que sí que hay que tienen que hacer, pues, para abrir la persiana y para que el negocio funcione. Sí, y también, pues, de una forma más proactiva. Y a nivel de hacia dónde podemos ir, ¿no? O qué nos falta es seguir explotando todos estos datos, ¿no? De alguna forma, porque es cierto de que muchas veces, ¿no? Pecamos de que los departamentos de recursos humanos en muchas ocasiones, sean grandes o pequeños, siempre faltan manos. Por lo tanto, al que siempre faltan manos, significa que, bueno, pues hacer un buen análisis, después de hacer cualquier proyecto, ver cómo ha ido, analizar la información, recoger los datos para poder el siguiente proyecto hacerlo mejor en base a ese análisis. Si no tenemos las suficientes manos o los suficientes sistemas para poderlo hacer, pues la rueda no para y con lo cual, de alguna manera, pues no somos lo eficientes que podríamos ser. Entonces yo creo que sí, cada vez más se va invirtiendo en sistemas que de alguna manera nos ayuden a recoger todos estos datos. Eh, la inteligencia artificial también va evolucionando junto a nosotros y por lo tanto nos permite establecer patrones, nos permite de alguna forma pues utilizar mucho mejor los datos. Yo creo que seremos mucho mejores como función de People a la hora de ser más estratégicos y ayudar a la organización pues a decir, mira, por ejemplo, pues mira, en este área hay X personas que están en riesgo de salida, habría que hacer un plan de desarrollo. O estas personas a lo mejor hace mucho tiempo, que no digo que no lo hagamos, estas personas hace mucho tiempo que no se les hace un aumento o no se les hace bueno, pues esos high potentials y no se les ha hecho un plan de desarrollo individualizado. Entonces, no digo que no se haga, claro que se hacen estos proyectos y estas cosas, pero es cierto de que a lo mejor darle seguimiento y analizar y explotar todos estos datos pues, para realmente ser más eficientes y estar mucho más mejor orientados a negocio, o si eres una multinacional, conectar bien los datos para saber qué gente está preparada pues, para moverse de aquí a allá y que lo sepan los diferentes managers de los diferentes territorios. Si tenemos mejores sistemas, al final yo creo que bueno, vamos a ser mucho mejores y vamos a ayudar mucho mejor a negocio. Y creo que aquí todavía queda un largo recorrido de inversión bueno, y de evolución, ¿no? Ese es Total, mi punto de vista. total, total, coincido 100%. Creo que en la primera parte que decías, ¿no? El hecho de que la figura de people esté ya dentro de los comités cambia mucho, ¿no? Porque ya eres mucho más estratégico, formas parte del management y puedes entender diferentes áreas. Yo, aparte, siempre quiero pensar, ¿no? Y lo creo, ¿eh? Que los CEOs del futuro y las CEOs del futuro pasarán por el departamento de People. Porque hasta ahora ha sido CFO, ventas, Ujú. marketing, pero Correcto. People está tomando una envergadura que es lógica, ¿no? Al final, ¿cuál es el recurso más importante de las organizaciones? Las personas. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Al igual que en muchas organizaciones miramos los KPIs financieros con lupa, ¿no? Y para entender todo de cómo sube, cómo baja. Aunque es cierto que se está haciendo en los departamentos de People, todavía queda margen de transformación y margen de mejora. Entonces, cuando eso se tenga, sin duda se mejorará. Sin duda, sin duda. Y Patricia, yéndonos a otro tema, cultura corporativa. Tengo varias preguntas Venga. de cultura corporativa, pero la primera que a mí me gusta hacer es, ¿qué es para ti la cultura? Porque cada vez que hablo con alguien, tiene una definición diferente de cultura. Entonces, no una definición de libro, sino la definición de Patricia. ¿Qué es para ti la cultura de organizacional? Bueno, al final bueno, la cultura la hacen al final las personas, ¿no? Pero es un poco, pues, el ambiente que se respira, un poco la personalidad de la compañía, un poco, ¿no? De alguna manera, el ADN de esa empresa. Entonces, no sé si es una definición muy del libro, pero realmente, pues, para mí es eso, ¿no? La cultura es un poco, pues, cómo es la empresa, bueno, pues, qué propósito, qué pilares, que está formado también, pues, por los valores
por la visión, la misión, ¿no? Y sobre todo, al final es un poco todo aquello intangible que hacen diferente, ¿no? Tu empresa de la de al lado, ¿no? Y que de alguna manera, pues muchas veces los fundadores de las compañías al final tienen ese ADN que cuando una empresa es pequeñita lo han sabido impregnar, ¿no? Y aquí la clave es cuando la empresa va creciendo, ¿no? Cómo de alguna manera salvaguardar o cómo en entornos como ahora, ¿no? Por ejemplo, en entorno remoto, híbrido, presencial, con las diferentes generaciones, cómo conseguimos que la cultura de la compañía, ¿no? Es uno de los retos que tenemos, siga viva, ¿no? Por lo tanto, cómo de alguna manera ese intangible conseguimos que capilarice dentro de lo que es cada empleado y para cada empleado qué significa la empresa, ¿no? De alguna forma. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho. Yo creo que has abierto varios melones. Por darte mi definición, que no es mía, sino que la escuché en otro HR Thoughts, me gustó mucho. La cultura organizacional es aquello que hace la empresa cuando el jefe no está, ¿no? Y creo que Exacto. esto difiere mucho, ¿no? De los valores. Una empresa puede tener unos valores en un marco, en la pared, fantásticos, pero si luego después no se viven en el día a día, pues no tiene mucho que ver. Y con esto que Correcto. comentas, yo creo que hay un reto enorme, ¿no? Y nosotros lo vivimos desde Hiring también, ¿no? Somos una empresa 100% remota. ¿Cómo hacer que la cultura, y somos empresa pequeñita, ¿no? Pero cómo hacer que la cultura pueda llegar a todas las personas, ¿no? Porque creo que vivimos un gran riesgo y es que se pierda la cultura en diferentes zonas geográficas y el sentimiento de pertenencia. Yo lo he hablado con diferentes colegas de recursos humanos y quiero saber tú qué piensas, pero en un entorno en remoto, si no se tocan las palancas necesarias, los colaboradores se terminan convirtiendo en freelance, que trabajan para un proyecto, pero no se sienten parte del proyecto. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Y qué palancas crees que son necesarias para evitar esto y que se cumpla el propósito de pertenencia, el sentimiento de pertenencia? Claro, para poder realmente, sí, totalmente de acuerdo, realmente la conciliación o en este caso el poder trabajar en remoto o en diferentes formatos tiene maravillosos beneficios, pero es cierto de que tiene también, todo tiene su parte como más positiva y su parte, bueno, pues de alguna manera que en este caso pues aún hemos de mejorar, ¿no? Y una de las partes que como bien sabemos es toda la parte de la cultura, el engagement, bueno, pues somos seres relacionales, ¿no? Finalmente, aunque realmente por un lado nos vaya bien conciliar, poder estar más cerca de, bueno, pues de nuestros quehaceres para cuando se acabe la jornada, es cierto de que, bueno, si perdemos esa conexión humana, al final, pues perdemos esa conexión emocional en muchos casos, ¿no? Que va relacionado con un poco con lo que decías. Entonces, al final, una de las cosas muy importantes es la comunicación. En todo, bueno, es que la comunicación para mí es algo vital, trae que sea algo transparente, participativo, que de alguna manera recoja esta experiencia del empleado, es decir, que eh, más que nunca, es decir, hay que trabajar en este employee journey. Quizás si estamos todos en la oficina, hay momentos clave que realmente, mm, aunque no esté muy trabajado el employee journey, se van desarrollando, pero claro, si realmente no tenemos ese contacto humano, realmente se notan más estos gaps precisamente, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer nada o de proponer cualquier cosa, al final es sentido común. Lo importante es, no podemos hacer café para todos o lo que funciona en una empresa no tiene por qué funcionar en la otra. Yo siempre digo lo mismo. Por lo tanto, lo primero es utilizar herramientas para averiguar cómo está nuestra organización, ¿no? De hacer un diagnóstico, detectar qué es lo que realmente opinan nuestros empleados, qué es lo que valoran, qué es lo que echan de menos, qué es lo que les falta. Y por lo tanto, para hacer esto hace falta preguntar y hay muchas vías para preguntar, ya sea a través de encuestas, a través de grupos, a través de entrevistas individuales, ¿no? Focus group, dirigidos, etcétera. O sea, lo importante es poder hacer un diagnóstico y además irlo midiendo, o sea, no hacer un diagnóstico, unas acciones y ya está, sino que de alguna manera, pues, bueno, pues irlo repitiendo para ver cómo evoluciona y ver si las acciones que vamos tomando en marcha que recogen un poco como respuesta a lo que hemos ido identificando,
van funcionando o van teniendo algún impacto en los KPIs, ¿no? Pero para mí la clave al final es entender un poco qué es lo que nos están demandando nuestras personas, porque también cada negocio es distinto, cada empresa es diferente y luego también a ver qué es lo que tenemos en nuestra empresa, porque puede ser que cómo está configurada, en el sentido de decir que cuántas generaciones distintas tenemos, bueno, porque evidentemente aunque cada persona sea individual, sí que es cierto de que estamos viendo también tendencias y patrones, ¿no? Y bueno, pues no todas las personas o de alguna manera generaciones queremos lo mismo. Y otra de las cosas que nos está obligando este momento en el que estamos viviendo también es la personalización de los programas, ¿no? En este sentido. Y entonces, bueno, debido a las diferentes generaciones y demás, pues los proyectos cada vez son menos estándar y más personalizados. Y aquí también, por ejemplo, la inteligencia artificial también a futuro nos puede ayudar mucho sin precisamente duda. a toda esta personalización. Pero bueno, ya iremos hablando más, iremos bajando más todo el tema de cultura para ir más en detalle. Mm, Pero me gusta mucho. Hay como dos pilares, ¿no? Que de lo que cuentas veo claves. Uno es diagnosticar, que es autoconocimiento para todo, ¿no? Es decir, oye, si no conoces la organización, que el plan que hagas pues puede ir bien, puede ir mal, no lo sabemos. Lo normal es que vaya mal si no conoces la organización y no tienes ese diagnóstico. Y el segundo punto es el que no sea café para todos. Y yo creo que esto le pasa a muchas organizaciones, no tanto ahora, le pasaba más antes, ¿no? Pero que veían el plan de cultura de Netflix, de Google. Oye, vamos a implantarlo, ya, pero es que tú no eres Netflix ni eres Google. No pasa nada, que no es ni mejor ni peor. Cada uno tenemos las peculiaridades de la empresa que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esto es clave, ¿no? El poder saber dónde estás, qué necesitas y luego personalizarlo, ¿no? Y la Con esto. comunicación también, ¿no? La Sí. comunicar, ¿no? Y llegar, ¿no? A las diferentes personas, ya sea desde diferentes canales, estén donde estén en la oficina o estén en su casa. Sin duda, sin duda, sin duda. En tu caso en concreto y en las empresas en las que has trabajado, ¿cómo influye una buena cultura empresarial en la fidelización del talento? Bueno, al final no es lo mismo hacer las cosas como con pasión y con emoción ¿no? que hacer una cosa a regañadientes y sin ganas. Por lo tanto, en realidad tiene un impacto, la satisfacción tiene un impacto en la productividad, en el resultado, ¿no? En que las personas pues, puedan desarrollar su talento y de alguna manera pues, involucrarse en proyectos más allá de su rol, en querer mejorar el área, en querer mejorar la empresa y de alguna manera pues sí que tienen un impacto directo en el compromiso finalmente, ¿no? Por lo tanto, al final es importante que la cultura fomente precisamente la confianza, la innovación y para que pueda haber innovación al final es también aceptar el error, ¿no? Es decir, permitir que en la compañía pues, se puedan promover iniciativas, se pueda bueno, pues evaluar cómo han ido las cosas y bueno, pues vamos a seguir mejorando y desarrollar, ¿no? a las personas. Esto de alguna manera no tiene nada que ver entornos en los que todos hemos podido trabajar, pues que tienen a lo mejor una cultura más tóxica que evidentemente hemos visto, ¿no? Que cómo provoca, cómo tiene un impacto en la desmotivación, en la rotación del personal, ¿no? Y bueno, pues el coste que tiene también en seleccionar nuevas personas, en formarlas, en que luego el resto del equipo también va asumiendo nuevas cargas y por lo tanto eh, se hace, ¿no? Con sacarle el trabajo del día a día. Ya es toda una montaña como para realmente poder conseguir, ¿no? Nuevos retos o pensar en mejorar procesos, ¿no? Por lo tanto, al final, bueno, una de las cosas que tenemos es que realmente tú decías antes también que los valores formen parte también de la cultura y sea algo que se viva, ¿no? Pues al final también, bueno, otra de las cosas que tenemos ahora es que realmente el bienestar, ¿no? De alguna manera de los empleados también. Antes era como una utopía, ¿no? Hablar de felicidad y de bienestar antes del COVID. Había muchas empresas en las que se hacían cosas, hacíamos cosas, pero en otras que lo pensaban como algo muy naif, ¿no? Y que algo que no tenía cabida en el ámbito empresarial, ¿no? Que aquí veníamos a conseguir unos objetivos y el resto pues quedaba para la vida personal. Entonces yo creo que sí que es cierto de que esto ya lo hemos superado, pero bueno, al final queda mucho también, mucho camino por recorrer todavía. Total, 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 sin duda. Yo creo que ha pasado todo el tema del bienestar de ser un nice to have a un must have y además Sí.
desde management hay una concienciación del impacto tan fuerte que tiene la organización. No, no solo porque al final somos personas, tratamos con personas y es importante, ¿no? Que todos estemos bien, sino también el impacto tan fuerte que lo tiene en la parte financiera y en la parte del negocio. Y yo creo que ahí eso está cambiando. Por supuesto, todavía queda por cambiar. Patricia, antes hablabas de aceptar el error. Yo creo que es fundamental y con esto del error sí me gustaría linkarlo con otra pregunta y es con el feedback. ¿Vale? Yo lo admito, ¿no? Yo no soy bueno dando feedback, estoy trabajando en ello para dar un mejor feedback, pero ¿cómo manejas dar feedback a los colaboradores y que tenga un impacto positivo y que realmente no sea una regañina, por así decirlo, sino que sea un feedback real? Bueno, para empezar, el feedback, ya sea positivo o de mejora, yo creo que lo que tiene que ser es lo más inmediato posible, ¿no? Es decir, para ello, los managers han de estar como muy presentes en el día a día y esto que es algo que parece como que es obvio, pues se da por hecho, en muchas ocasiones. ¿No? Estamos como en reuniones mirando mails, en reuniones mirando el móvil. Es decir, es que el líder también esté presente y vea y sea capaz de ver a sus empleados, sea capaz de conocer y de estar presente en el día a día. Entonces, para eso es importante porque a veces se nos escapan momentos importantes para reconocer, ¿no? El reconocimiento o el feedback es importante darlo cuando sucede la acción, ya sea positivo o de mejora. Y sobre todo en el caso de que sea de desarrollo. Evidentemente aquí lo importante también es bueno, la mirada, ¿no? Desde cómo hacerlo desde una forma constructiva, sobre todo también mirar en el crecimiento, ¿no? Ver un poco pues propuestas, es decir, ayudar al empleado a, bueno, pues primero a tener un entorno de confianza, es decir, a la hora y de respeto, a la hora bueno, pues de sacar a la luz ciertas cosas y sobre todo no bueno, es algo que se sabe, pero que en muchas ocasiones pues no se hace, no personalizar, sino hablar de la tarea y de los hechos y de alguna forma pues también ayudar a la persona a través de preguntas, ¿no? También a descubrir qué es lo que necesitaría pues para que el desempeño fuera otro, ¿no? De alguna manera, igual le falta formación, igual le faltan las herramientas, igual hace falta pues hacer un coaching con un compañero, un mentoring o igual hace falta pues que me siente yo con esta persona, ¿no? Y que revisemos procesos o que revisemos un poco o que nos comuniquemos porque no había llegado el mensaje que yo había transmitido, no era el que se ha recibido, ¿no? Por lo tanto, al final, bueno, es comunicación, eh, centrarnos en un poco, en ofrecer propuestas claras, ser también motor de ayuda, ver qué necesitas de mí, cómo yo te puedo ayudar también, pues para que en la próxima ocasión bueno, pues puedas conseguir otro resultado y también pues, saber manejar esa conversación pues, para salir de allí con un plan de acción o con propuestas, ¿no? De alguna manera y que yo me pueda ofrecer, pero que la persona, en este caso el propio colaborador, también se comprometa de alguna manera pues, bueno, pues a poner foco y acción pues, para revisarlo y darle una vuelta a lo que ha sucedido, ¿no? Sobre todo para mí la clave es comunicación, inmediatez y de alguna manera pues centrarnos de una forma constructiva en ver cómo podemos enfocarlo y cómo podemos mejorarlo para la siguiente ocasión. Hay un punto que dices que veo clave, que es la inmediatez. Y es que creo, yo lo veo conmigo mismo, ¿no? Y con otros líderes, que falta inmediatez muchas veces, porque se suele dar feedback cuando se explota. Y cuando se explota ya es mal momento. Y Claro. esa parte de la inmediatez yo la veo clave. El Bueno, otro es que día, hay muchas cosas que se veían venir, ¿no? Pero no se enfocan, no se hablan en el momento, ¿no? exacto, exacto, exacto. Yo leía el otro día a un emprendedor colombiano que hablaba de dar feedback por escrito. Me gustó mucho. Y el feedback por escrito, y él decía que es porque cuando lo escribes lo pasas de la emoción al cerebro Sí, y sí. escribes cosas coherentes y luego la persona que lo recibe, aunque luego lo hables, lo va a leer y releer varias veces y la primera vez que lo lea va a extraer una serie de cosas, la segunda otra. Y me encantó, ¿eh? Y estoy intentando ponerlo en práctica porque yo creo que muchas veces el feedback es muy emocional, ¿no? Y hay personas más emocionales que otras. Yo lo soy y digo, no voy a transmitir todo lo que querría si lo digo directamente, ¡boom!
a que si lo escribo y lo de esto. Me gustó, me gustó, me gustó. Sí, Así es que, verdad que siempre también, ¿no? A calibrar las emociones y de alguna manera, ¿no? A retrabajarlo, ¿no? Y a mí me parece una opción muy buena, muy potente, pero siempre que se acompañe posterior de una conversación, ¿no? total. Bueno, que se dé para paírlo, para sopesarlo, para valorarlo, para que cada uno pueda pensar en qué puedo hacer yo ante esta situación o, bueno, un poco tenerlo un poco estructurado y por lo tanto también bajar esta emoción y poder, bueno, hablar desde otra mirada, pero sí que es verdad que no eliminaría la comunicación, ¿no? Bueno, como ya lo he dejado por escrito, pues ya está, ¿no? Ya, no, hace falta sentarse, comentar, aunque sea pues 5 o 10 minutos. Total, 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 porque si no yo creo que ahí también las palabras hay muchas cosas que se pueden malinterpretar, que está bien como un primer approach, pero el segundo debe ser la comunicación. Oye, Patricia, estamos llegando al final ya de nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que se me ha pasado volando el tiempo, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta y es, ¿cuál crees que van a ser las tendencias, retos en materia de HR para los próximos años? Bueno, es difícil, ya hemos visto, ¿no? Que nosotros podemos tener una hoja de ruta Total. y con el COVID ya vimos que en medio segundo se desmonta o, bueno, pues, ¿quién nos iba a decir hace 4 años que la inteligencia artificial, pues, bueno, pues iba a tener el papel que tiene hoy y por lo tanto tampoco sabemos, o por lo menos yo, no puedo saber cómo vamos a evolucionar a futuro, pero sí que es cierto de que bueno, pues que creo que tenemos muchas posibilidades. La inteligencia artificial también le queda mucho recorrido pues, para poderlo implementar dentro del área, me refiero, dentro de nuestra área de recursos humanos, en muchos de los procesos, más allá de las herramientas que ya conocemos y usamos todos a diario, pero sí realmente en poder analizar todo eso. Para mí la clave tenemos muchos datos, mucha información y normalmente las plantillas son muy ajustadas, que era lo que decía antes. Entonces, para mí lo importante es poder que invirtamos en todas las herramientas para conectar la información que tenemos, averiguar si la información que tenemos recogida es la que necesitamos o necesitamos alimentar nuevos datos para poder ver patrones y de alguna manera también formar a nuestros equipos, o sea, que nos vayamos formando también en todas estas nuevas herramientas que van surgiendo, porque si solo invertimos pero no vemos qué más podemos hacer más allá, pues tampoco nos servirá de nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues seguir invirtiendo en mejorar estos procesos, ya sea de selección, porque siempre hay muchas cosas que se nos quedan, tanto de dar feedback como de analizar muchos más datos porque recibimos mucha currícula en algunas ocasiones y poca en otras. Pues lo que decíamos, toda la parte de desarrollo de carrera, aquí todavía queda mucho por poder hacer, bueno, pues aunque ya no es un plan de carrera al uso como antiguamente, pero sí que de alguna manera que la gente cuando esté con nosotros pueda desarrollar su potencial y pueda desarrollarse, ¿no? Y de alguna manera, pues aún tenemos mucho que mejorar en las herramientas que les podemos dar a nuestros empleados. Otra de las cosas que hemos comentado también es mejorar la personalización de la experiencia del empleado eh, y esto en todos los niveles, ¿no? Ya sea trabajemos en virtual, en presencial. Es cierto bueno, de que las herramientas virtuales nos pueden ayudar a ir dando inputs en todos los momentos importantes de la vida del empleado, a recoger información, a recoger feedback, sobre todo, a analizar este feedback y a analizar patrones para que nosotros podamos proponer nuevas estrategias, ya sea individuales o nuevas políticas, por lo tanto, ser mucho más ágiles y mucho más rápidos a la hora de plantear nuevos escenarios. ¿No? El tema del bienestar, como ya hemos dicho, ya hemos caminado. En la sostenibilidad se va avanzando, pero yo creo que todavía también Claro. hay camino por recorrer y las generaciones nuevas también nos lo exigen y nos lo piden, nos lo recuerdan por si no lo tenemos en la agenda. Y de alguna manera, pues, bueno, pues la formación, evidentemente, bueno, cambiando con todo el cambio de paradigma para adaptarse a todas estas transformaciones que el mercado nos va a ir demandando. Por lo tanto, algo mucho más rápido, mucho más ágil y que se adapte, ¿no? a los diferentes formatos que consumimos. Buenísimo, buenísimo. Me encantan todas las tendencias y caminos hacia los que podemos ir. Yo creo que sin duda
viene una época apasionante. Patricia, me gustaría terminar con otra pregunta, bonus, y es, ¿tienes algún libro que nos quieras recomendar a la gente que esté leyendo, que nos esté viendo, sea de HR, sea de otra cosa? ¿Algún libro que hayas leído últimamente? Pues bueno, sí, la lectura siempre es algo que me acompaña. A nivel más de ocio, ocioso, descubrí en San Jordi, fíjate que no, más allá de la ficción que se vio en las plataformas, pues descubrí a Javier Castillo, bueno, porque me llamó mucho la atención en este caso, pues una de las iniciativas que hizo para San Jordi, ¿no? Invitando a hamburguesas a toda la gente que Qué estaba bueno, allí esperando. Para firmarle un libro y me pareció tan humano precisamente que dije, tengo que leer un libro suyo. Y es verdad que me lo leí, lo compré estando de vacaciones y me ha enganchado mucho, me ha entretenido mucho. qué bueno. Luego hay otro libro que, bueno, es infantil, pero realmente me sigue siempre, que es El Principito. Es algo que me gusta mucho leerlo de vez en cuando y siempre le encuentras un nuevo prisma. Y luego, bueno, siempre trato también de leer, ¿no? De alguna manera, pues libros que tengan más que ver con toda la parte bueno, más de emociones o más de las personas. En este caso, pues tenía muchas ganas de leer Las personas vitamina, ¿no? Qué bueno. Y este también es otro libro que recomendaría. Pero bueno, que hay muchos. La cuestión es leer, ¿no? Y descubrir, bueno, y abrir nuevos mundos y nuevas Total, miradas. total, total. Me encanta, me quedo con los tres. Patricia, muchísimas gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts. Me ha encantado compartir contigo, conocer tu punto de vista, opinión, todo todo tu recorrido, así que mil gracias. Gracias a ti, un placer y seguimos conectados. En las redes nos encontramos. Fantástico, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente.